Textos de la Guerra de las Galias. Muy bien, pues aquí tenemos la segunda parte del texto 7 de la rendición de Vercingetorix, como habíamos visto la primera parte en el vídeo anterior. Bueno, pues aquí vamos a ver qué es lo que ocurre después de ese episodio. Bien, nada, son dos líneas lo que tenemos aquí y según podemos observar a simple vista, bueno, pues las pausas fuertes, que son pues el punto y coma, ¿no? Son lo que nos va a marcar un final de oración de un sentido completo. Podemos ver que está pues, así a simple vista dividida en varias partes. Parecen cortas, ¿no? Breves. Y eso es una de las cosas en las que nos tenemos que fijar al principio, ¿no? Cuando nos enfrentamos a un texto. Ver pausas fuertes, ver si va a ser algo muy largo, corto, y bueno, vamos a ir con un golpe de vista que podemos reconocer, ¿no? En este primer paso lo que vamos a hacer, bueno, pues es pasar a leerlo, porque con la primera lectura pues ya podemos ir descubriendo algunas cosillas, ¿no? Algo podemos ir viendo, aunque no mucho, pero bueno, vamos a ver. Dice así: Mituntur de is rebus ad Caesarem legati, qui iubet arma tradi, principes produci. Ipse in munitione pro castris concedit, eo duces producuntur. Vercingetorix deditur arma proiciuntur. ¿Vale? Muy bien, pues con esta primera lectura, pues a lo mejor hemos podido ir viendo, anda, mira, pues aquí hay un verbo, esto parece que está en nominativo, esto no sé qué es, pues me lo dejo para después, pero lo que está alrededor, pues de esa palabra que no tengo ni idea y que voy a tener que mirar en el diccionario, pero hay cosas alrededor que sí, no lo sé. Bueno, lo primero que vamos a hacer, ya una vez hemos leído el texto, es marcar el principio de la oración con la que vamos a trabajar y su final. En este caso, pues la primera pausa fuerte, un punto y coma. Cuando lleguemos a una pausa fuerte, ahí paramos. Muy bien. Entonces tenemos mituntur de is rebus ad Caesarem legati. Vale. Pues tenemos aquí varias palabras, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palabras, pocas, y tenemos que ver cuál es el verbo. Podemos dudar de algo, yo que sé, pues por las terminaciones, pues podemos tener dudas en un primer momento, pero si vemos un tour, ya nos tendríamos que fijar en que es una forma verbal, ¿no? Lo que tenemos aquí, mituntur. Y ya está, no hay otra palabra que pueda ser verbo aquí en esta parte, ¿no? Entonces tenemos una tercera persona del plural, del presente de indicativo, pero la voz es lo importante aquí. Es lo importante aquí, porque el verbo es el verbo mitto con doble T, que es enviar, ¿no? Enviar y todos estos significados, pues eso, de enviar, ¿no? Bien. Mituntur, voz pasiva. Aquí lo tenemos. Ya podemos decir que ese es el núcleo de la oración, el verbo. Vale. El verbo mito, si vamos al diccionario, es transitivo. Entonces, si seguimos los pasos que hemos ido dando hasta ahora a la hora de analizar los textos, tenemos que decir, ahí va, pues ahora tengo que buscar un complemento directo. Sí, pero hay que atender a una cosa. Nosotros lo que dijimos era que la voz, cuando nosotros decimos persona, número, tiempo, voz,
y modo, con la voz, a lo que atendemos aquí es si el verbo, aun siendo transitivo, está en voz pasiva, la voz pasiva jamás llevará un complemento directo. No puede ser, la intransitividad no lleva complemento directo. Entonces, ya tenemos un dato aquí importante. ¿Por qué? Porque vemos caesarem y decimos, está en acusativo, es una persona. Entonces, vaya, según la teoría o lo que hemos visto en clase, pues parece que no puede ser, pero mi idea se desmorona, ¿no? Con esta teoría. Pues yo veo caesarem, ¿no? Que es una persona que termina en em, una terminación de acusativo singular. Pues, jope, yo creo que puede ser el complemento directo, ¿no? Y automáticamente hacemos línea, complemento directo. O objeto directo, como lo llaméis, ¿no? Y ya está. Ya hemos destruido esta idea que habíamos construido de la intransitividad de la voz pasiva, ¿no? Entonces, no tendría sentido esto. Siempre que veamos un verbo en voz pasiva, bueno, hay que matizar los verbos deponentes, que tienen formas pasivas, pero funcionan como activos, ¿eh? Eso es lo que hay que fijarse también. No lo hemos indicado aquí, no lo hemos dicho todavía, pero si un verbo es deponente, lo veremos en el diccionario de todas formas, que pondrá deponente. Bueno, pues tiene una forma pasiva, se forman de forma pasiva, pero su significación es activa. Esos son deponentes. No los hemos visto, pero los veremos. Todo esto creo que es importante comentarlo aquí, aunque sea una frase pequeña y una oración pequeña y ya estamos en un texto de la Guerra de las Galias, porque, bueno, estas dudas nos van a salir en todo momento, en cualquier texto y en cualquier examen, en lo que sea. Nos ponemos nerviosos y se nos va, ¿no? Y olvidamos la teoría, ¿no? Pues poco a poco, venga, paso a paso. Entonces, lo que habíamos visto, el siguiente paso es que tenemos que buscarle un sujeto a este verbo. El sujeto concuerda, la concordancia del sujeto con el verbo es en persona y en número. Persona y en número. Este verbo está en tercera persona del plural, por lo tanto, el sujeto de la oración tiene que estar en nominativo plural, y que sea una tercera persona, claro, que no sea un pronombre de segunda o de primera, un ego, un tú. Vale, bien. ¿Qué tenemos aquí? Pues, por ejemplo, legati. Legati sería el único sustantivo que está en nominativo plural, legati. ¿Vale? Aquí lo tenemos. Entonces podemos decir sin ningún problema que es el sintagma nominal sujeto de la oración. Entonces, los legados, por cierto, significa legados, ¿no? Como mensajeros, ¿no? Los que son enviados, ¿no? Los legados son enviados, y son enviados ya cuando vamos traduciendo. Ya el hecho de ir traduciendo nos van saliendo pistas aquí. Muy bien, entonces por el significado, pues vamos viendo que si es enviar, pues ya nos sale. Alguien envía algo, pues a algún sitio, ¿no? A algún sitio. Y aquí es donde tenemos que estar atentos, porque normalmente pensamos que ese sitio, bueno, pues es un lugar, y es lo más normal. Pero aquí tenemos un nombre de persona, ¿no? Ad caesarem. Como no puede ser complemento directo, y tenemos una preposición además junto a él, es una preposición con acusativo, ad caesarem, un sintagma preposicional, pues va a ser un complemento circunstancial. Lo señalamos, ¿vale? Y vemos que es un complemento circunstancial del lugar. El acusativo, bueno, pues indica la dirección hacia dónde.
Los legados son enviados a César, hacia César, ¿vale? Van a ir a ver a César. Y tenemos aquí deis rebus, ¿no? En ablativo. Y ocurre lo mismo. Si vemos is rebus, pues podemos pensar, bueno, pues es un ablativo absoluto, no lo sé, lo he estado viendo muchas veces, tal. Pero cuando veamos una preposición, tenemos de, y en el anterior caso tenemos ad, pues sin muchas complicaciones empezamos a pensar que es un sintagma preposicional y que va a actuar como un complemento circunstancial normalmente, ¿no? Señalamos todo ello y bueno, ¿qué significa esto? Pues de bueno, rebus son cosas, ¿no? Res es una palabra de las más conocidas, is de icaecoc, ¿no? Y la preposición de, entonces, quedaría algo así como por estas cosas, por estas cosas. Entonces, si decimos que por estas cosas es un complemento circunstancial de causa, por esa causa, ¿no? Ya tenemos esto. Es verdad que nos hemos detenido muchísimo en esta primera oración, pero bueno, hemos sacado mucho contenido. Entonces, los legados son enviados a César por estas cosas, por estos motivos. Seguimos. La siguiente oración pues va a empezar inmediatamente después. Y tenemos una pausa fuerte que es un punto. Y tenemos qui iubet arma tradi, principes produci. Muy bien, bueno, vamos poco a poco. Vamos a ver las formas verbales que tiene esta oración tan breve. Pues tenemos iubet, esta la vemos clara, pero hay más formas. Pues, bueno, tenemos esto, pues sí, tenemos tradi y tenemos produci, ¿vale? ¿Y qué es un tradi y produci? Porque yo voy a las tablas que me han enseñado en clase de todas las terminaciones, ¿no? De todos los paradigmas y terminaciones de las formas verbales. ¿Y esto qué carajo es, no? ¿Qué es esto? Tradi y produci. Bueno, pues son infinitivos, como habíamos visto en la parte del verbo. El infinitivo puede tener voz también. Entonces puede tener voz pasiva. Y estos son infinitivos pasivos. Tradi y produci. Cuando terminen en i, parecen verbos y terminan en i, van a ser seguramente eso, infinitivos pasivos. ¿Vale? Pues tenemos de trado, el verbo trado, tradi, y de produco, produci. Vale. Pues tenemos una forma personal y dos no personales. Iubet es del verbo iubeo y significa básicamente ordenar. Si lo vamos a ver en este contexto, pues nos tiene que saltar rápido el concepto de orden, ¿no? Iubeo, ordenar, vale, nos puede cuadrar, sí, con ese primer significado, pero podemos ir al diccionario si tenemos dudas. No pasa nada, es mejor salir de dudas siempre antes que cerrarse en un significado, pero bueno, si tenemos, pues como con mito, que es enviar, iubeo, tenemos una idea de ordenar, pues parece que nos resuelve mucho. Entonces tenemos que ver una tercera persona del singular que concuerde con iubet. ¿Y qué tenemos? Tenemos qui. Tenemos antes el qui, que es un pronombre relativo. Y vale, el pronombre relativo tiene un antecedente siempre con el que va a concordar en género y número, pero nunca en caso. Bueno, nunca, perdón, esto está fatal dicho, pero no tiene por qué concordar en caso. Puede coincidir que esté en caso, pero no tiene por qué.
cumplen funciones distintas, ¿no? Entonces tenemos aquí qui, que se refiere a alguien, vamos a ver, ya es el sintagma nominal sujeto, está en nominativo singular masculino, y entendemos que concuerda así con Jubet, y tiene que ser alguien, ¿no? Alguien que ya hemos mencionado antes, pues posiblemente sea Caesar, ¿no? Caesar, según estamos viendo. Y nos cuadraría que César, que ordena, que el cual, si se puede traducir mejor por qué, ponemos que mejor que el cual, pero el cual también está bien dicho. El cual ordena. Si decimos el cual, nos ayuda a entender, yo creo, mejor la sintaxis. Pero luego para traducir, bueno, pues ponemos que y el cual ordena, y vemos que Caesarem está en acusativo y que además cumple una función completamente distinta a la de sujeto en esta oración de relativo. Pero es su antecedente. Qui jubet, el cual ordena, y ordena algo. ¿Y qué tenemos aquí? Tradi y produci. Los infinitivos, pues, pueden cumplir distintas funciones dentro de la oración. Son formas nominales del verbo. Pueden ser sujetos, pueden ser complementos directos, pueden ser atributos. Y como en este caso, pues yo que sé, pueden estar en voz pasiva, tal. Pero tenemos, les hemos puesto la n de núcleo a los dos porque van a ser cada uno núcleo de algo, ¿no? Y también tenemos que tener en cuenta que cuando tenemos un infinitivo, pues puede haber una completiva de infinitivo. Un infinitivo que tenga que esté formando una oración completiva. Vaya lío, tantas cosas aquí. Bueno, pues tenemos en primer lugar tradi, de trado, que es entregar, deponer, y tenemos arma, ¿no? Arma que puede estar en nominativo, puede ser, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Que cuando tenemos así un infinitivo, luego tenemos príncipes, tenemos que pensar que puede tener un sujeto, como en este caso, ¿no? Y el sujeto del infinitivo está en acusativo. Entonces, arma será un acusativo del plural y príncipes lo mismo, un acusativo del plural, ¿vale? Entonces, vamos a poner que son los sujetos de estos infinitivos y dice ordena, el cual ordena, y ya nos sale casi al traducir, ordena algo. ¿Ordena qué? Entonces, si ordena qué, salen completivas, y esas completivas, como no tenemos un ut, qui jubet, ut, no está ut, pues tenemos infinitivos, pues otra forma de hacer completivas, pues son los infinitivos, ya está, nos cuadra, sale todo esto. Muy bien. Tenemos que las armas, ordena que las armas sean entregadas, ojo, la pasiva, y que los príncipes, que son como los generales, ¿no? Los generales, los oficiales, los más destacados del ejército, sean presentados, ¿no? Se presenten aquí, ¿no? Se presenten. Muy bien. Pues vamos a completar este análisis sintáctico. Tenemos aquí una oración subordinada adjetiva o de relativo, que sería el complemento del nombre de un antecedente, César en este caso, y tenemos aquí arma tradi, una oración subordinada completiva, que es el complemento directo de jubet, el cual ordena algo, lo ordena, y que ordena tradi arma. Pero es que además, yuxtapuesta, tiene otra oración subordinada completiva complemento directo. Es decir, las dos están formadas de la misma manera y funcionan sintácticamente igual, ¿no? Son dos completivas que dependen de jubet. Fenomenal. Muy bien. Complejo
en su estructura, pero bueno, se entiende bien. Si uno va despacio y lo va desgranando todo poco a poco, van saliendo las cosas. Venga, siguiente oración. Empieza inmediatamente después, vamos hasta la siguiente pausa fuerte y acaba aquí. Venga, ipse in munitione procastris concedit. Vale, pues formas verbales tenemos concedit y no tenemos ninguna más, porque no nos cuadra nada, aunque solo sea de oídas, ipse nos suena a pronombre. Munitione no suena a verbo, y castris pues lo mismo. Si estamos en este contexto, ya solo por haber traducido otros textos de esto, aunque no nos haya dado tiempo a hacerlo en clase no lo hayamos entregado nunca, traducido, no llevemos a tiempo los deberes, lo que sea, porque no nos da la vida, sabemos que castris, castra, castrorum, es una palabra que habremos tenido que ir en clase varias veces. Y verbo no va a ser, ¿vale? Lo tenemos aquí, concedit, ¿vale? Pues es de, por cierto, el verbo concedo. Sedo nos sonará pues a pues una sede, decimos sede vacante, ¿no? Sedet, se sienta, ¿no? Sentar, ¿no? Y con es el preverbio que va a indicar unión, ¿no? Cum, con, ¿vale? Bien. Tenemos ipse in munitione procastris concedit. Pues concedit va a ser el núcleo de la oración. Tenemos que buscar un sustantivo en nominativo, no tenemos. Entonces, en lugar del sustantivo habrá un pronombre o habrá un adjetivo sustantivado. No lo sabemos. Pero bueno, sí que lo sabemos. Tenemos aquí un ipse, ¿no? Lo hemos visto antes, hemos dicho, sí, puede ser el pronombre, me suena, tal, ipse, que nos cuadra como tercera persona del singular y está en nominativo. Pues ya está, sintagma nominal sujeto es un pronombre que concuerda con el verbo concedo, concedit en este caso. Muy bien. Y que significa el mismo, pero el mismo en persona, el mismísimo en persona. ¿Qué hace? Se sienta, se sienta, se aposta allí, se presenta, ¿no? Va allí a estar, y tenemos la preposición in y ablativo, ¿no? Y procastris, ¿vale? Entonces tenemos promunitione procastris. Que, bueno, en realidad he hecho aquí una línea para todo y he dicho que es el complemento circunstancial del lugar, pero claro, es in munitione, traducíamos en otro texto que es como la trinchera o el parapeto. En la trinchera suena mucho a Primera Guerra Mundial, ¿no? Pero bueno, se hacían trincheras desde la prehistoria. En la trinchera o parapeto, procastris, otro complemento circunstancial del lugar. Pero bueno, podemos entenderlo, yo lo he puesto así, todo junto, porque bueno, podemos entenderlo en su conjunto. En la trinchera frente al campamento. Por cierto, castra siempre se pone en plural, siempre, para referirnos a campamento. Porque lo contrario en singular tiene un significado mucho más arcaico, que es como un castillo, tal, un significado antiguo, y para referirnos al campamento siempre es en plural, ¿no? Castra, castrorum, ¿vale? Que es como se enuncia siempre en nominativo y en genitivo, tenemos castra, castrorum, ¿no? Nominativo y genitivo, castra, castrorum, ¿vale? En plural, todo siempre. Entonces lo tenemos. El mismísimo se sentó, ¿no? Se instala, en el campamento, en la trinchera frente al campamento, ¿no? Se sienta allí, ¿no? Pues se presenta. Vale. Iniciamos la siguiente oración, empieza aquí y termina en esta pausa fuerte. ¡Pum! Ya está.
Formas verbales, pues esto lo tenemos ya muy fácil, ¿no? Tenemos un tour que, como mi tuntur en pasiva, aquí lo tenemos, el núcleo, y vamos a buscar duques que estén en nominativo plural, duques, y sea el sujeto. Y claro, aquí tenemos una complicación, yo creo, desde mi punto de vista a la hora de traducir, porque produco, que va a ser del verbo duco, de hecho tenemos duco y duques, ¿no? El duque, nosotros nos ha llegado la palabra duque, duquesa, ¿no? Son los generales, dux, en latín, dux. En plural, duques, y son como los generales, pero apostados a la vanguardia del ejército, ¿no? Los que van delante, los que conducen al ejército de frente, ¿no? Y duco es conducir por delante y ago es conducir por detrás, ¿no? Al ejército. Empujar desde atrás o tirar de él desde delante. Entonces, produco sería como hacer salir, ¿no? Y tenemos aquí un eo, is eait, ¿no? Que va a ser, estando en ablativo, vamos a ponerlo que es un ablativo de causa y un complemento circunstancial de causa, como teníamos antes de is rebus, ¿no? Pues eo. Por esto, los generales y producuntur son hechos salir, ¿no? Para traducirlo, es lo que decía yo, que quedase un poco raro, son hechos salir. Vamos a decir que aquí sí tenemos que tener un poco de libertad al traducir, pero si la sintaxis está bien, bueno, pues se entiende. Se hace salir a los generales por este motivo, ¿no? Por ejemplo, se podría decir: los generales son hechos salir por esto. Es lo que dice, ¿vale? Siguiente oración, empieza aquí y acaba ya, pues al final, ya lo tenemos todo. Formas verbales. Deditur, un verbo. Tenemos que buscarle su sujeto. Vercingetorix, pues que está en nominativo singular, concuerda. Deditur termina en tur, va a ser en pasivo y está concuerda, ¿no? Concuerda en pasiva. Entonces tenemos aquí el sujeto de ese verbo y tenemos proiciuntur, que va a ser también en pasiva. Y como nos pasaba antes, bueno, pues tenemos aquí arma, pero lo tenemos en nominativo, ¿vale? Porque es neutro, plural. Sintagma nominal sujeto. Entonces, lo que tenemos aquí en significado, deditur va a ser como el verbo es entregar, ser entregado, y proyecto, ¿no? Proyectar. Este verbo proicium va a ser arrojar, lanzar. Nos cuadra, ¿no? Con el sentido. Entonces decimos que Vercingetorix, yo lo he escuchado de las dos formas, como Vercingetorix o Vercingetorix. Fue entregado, es entregado, Vercingetorix es entregado, y yuxtapuesto, las armas son arrojadas, son lanzadas. Claro, el sentido de todo este texto es los legados
son enviados a César por estas cosas, el cual ordena que se depongan las armas y que los generales se presenten, se salgan, él mismo se sienta, ¿no? Se instala en la trinchera frente al campamento, y los generales, bueno, no dice y en ninguna parte, dice los generales se hacen presentar por esta causa, ¿no? Por este motivo. Vercingetorix es entregado, las armas son lanzadas, ¿vale? Llega César y lo que dice es: venga, ya está, me he enterado de que están rodeados, pues que se entreguen las armas y que salgan los cabecillas, ¿no? De todo esto. Venga, voy a ir allí a la trinchera, me pongo delante y venga, que vengan aquí los generales. Vercingetorix pues se rinde y se entrega, y las armas pues las tiran al suelo, ¿no? Las lanzan, las sueltan de las manos. Y esta es la rendición de Vercingetorix, ¿no? El texto. Vale, pues aquí hemos visto todo, pasito a pasito, poco a poco. La traducción, ¿qué pasa con la traducción? Yo nunca entrego una traducción definitiva, porque no la hay, porque cada uno pues lo traduce como más o menos lo entiende dentro de los significados y de la norma de la sintaxis, pero no hay una traducción fija de 10 y que las otras... No, cada uno pues lo traduce como le parezca dentro de la sintaxis y de este orden. Porque podemos ver que, bueno, pues que uno tiene un libro de una editorial y otro de otra, van a ver la traducción y cada uno dice una cosa distinta, ¿no? Bueno, pues nosotros lo que hacemos es el análisis sintáctico, ver qué es cómo sería la traducción nuestra de lo que estamos analizando, y eso es lo que traducimos, ¿vale? Bueno, pues esto sería todo para este texto.